Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Agradecemos al Señor por permitirnos una vez más estar en el programa que hemos dado en llamar Echando a la Red. Les mandamos un saludo grande para todos. Vamos a dar comienzo junto a José Carbonell. Estamos muy contentos de poder compartir este programa, de que la Iglesia, tratando de alentar al pueblo de Dios, especialmente en este tiempo de pandemia, de contagios, y etcétera, ¿no? Para que podamos juntos alentarnos los unos a los otros y poder seguir la vida cristiana que el Señor nos pide que hagamos, ¿no? Así que estamos muy contentos de compartir y muy contentos de la invitación que hemos tenido, ¿no? Muy bien. ¿Por qué hemos pensado de qué manera podemos enfrentar toda la información que recibimos de afuera, de los medios, de la prensa, y si es verdad que hay una pandemia y que trae muerte y que trae contagios, pero si nosotros nos llenamos la cabeza de todas estas cosas, sería, digamos, enfermante o enfermizo poder seguir pensando en esto, sino que, bueno, la palabra de Dios nos trae confianza, es la institución que no ha cambiado, la Iglesia, y por eso es que queremos hablar de una Iglesia modelo. Y la Iglesia modelo que estábamos hablando, que habíamos pensado para tomar en estos programas, es la Iglesia de Tesalónica, una Iglesia que verdaderamente tiene características especiales, ¿no? Donde el apóstol Pablo llegó, una de las iglesias, de las primeras iglesias en Europa que se va a formar. La formación fue bastante atípica porque solamente 4 días de reposo, dice 4 sábados estuvo el apóstol Pablo allí, después salieron perseguidos a Berea, y sin embargo dice que fue una de las iglesias más ejemplares que puede haber en la palabra. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso, es decir, no hacia abajo, sino hacia arriba, es decir, buscar modelos. Y yo creo que esto es un modelo para este tiempo de pandemia, este tiempo de ansiedad, de persecución, de presión. Es un tiempo donde nosotros tenemos que ver una iglesia modelo. Y habíamos visto que cada capítulo de esta primera carta, una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, escribe acerca de el modelo que uno tiene que seguir, el modelo que uno tiene que ser. El primer capítulo lo recordamos, hablamos acerca del modelo de una congregación, el modelo de una iglesia realmente, porque hay varias características, hay 3 características por lo menos que quería yo que quedaran en la mente, que fueron el ejemplo, que marcaron toda la carta y que están escritas y que quedaron, ¿no? La obra de fe, el trabajo de amor y la paciencia en la esperanza. Y eso es el ejemplo, el modelo que el apóstol Pablo va a poner en la iglesia, cualquier iglesia del mundo, porque realmente es el modelo a seguir. En segundo lugar, hablamos acerca en el capítulo 2 de una comisión modelo, porque el capítulo 2 nos va a hablar acerca de cómo el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio como misionero, porque a veces esa parte la tenemos olvidada, pero evidentemente hay un modelo de misión, y que la iglesia modelo es una iglesia misionera. Y la iglesia modelo es una iglesia que levanta misioneros, que estimula a los jóvenes, a los matrimonios, a los jóvenes, a que salgan a la obra misionera. Y además, cómo apoya la obra misionera. En tercer lugar, el capítulo 3 habla de un creyente modelo, ¿no? Entonces tenemos la congregación modelo, la comisión modelo, el creyente modelo, y no puede faltar en una iglesia modelo, una convicción modelo. ¿Cuál es la convicción modelo? La esperanza gloriosa que Jesucristo vuelve a buscar su iglesia. La convicción de que todo creyente tiene una vida eterna en Cristo Jesús, que todo creyente tiene una vida completa en Cristo Jesús. Y eso es hermoso, maravilloso, de que toda la iglesia, en este tiempo de pandemia, tenga una convicción que es modelo.
Y en quinto lugar, el capítulo 5, nosotros habíamos hablado, habíamos recordado de que el apóstol Pablo escribe acerca de que hay una conducta modelo. Fíjese que en el capítulo 5, una carta tan pequeña, tiene 19 indicaciones para vivir en comunión. 19. Allí se refiere, en primer lugar, a aquellos que guían a la iglesia, a los pastores de la iglesia. Entonces, habla acerca de cómo la iglesia debe conducirse, cómo debe guiarse, cómo debe conducirse, cómo deben los pastores tener esta convicción, esta conducta, que el consejo que debe tener la iglesia. En segundo lugar, cómo la comunión que tenemos que tener los unos con los otros, alentando a los débiles, esforzándolos, estimulándolos. En tercer lugar, el culto. ¿Cómo debe ser el culto? Orad sin cesar, recordar que tenemos que alabar, dar gracias a Dios en todo. ¿Cómo debe ser el culto que debemos hacer espiritualmente? En cuarto lugar, el control que debe tener el Espíritu Santo sobre la iglesia para que esa iglesia sea modelo. Entonces, ese es el panorama de lo que queríamos nosotros ver en una iglesia modelo. Los ingredientes que debemos respetar y tener en cuenta en una iglesia modelo. Para terminar esta primera parte, yo quiero terminar con los versículos que terminaban en el capítulo 1. Vamos a leerlos, los dos últimos capítulos, los últimos versículos, porque esta es una carta que ustedes leen todos los capítulos, el 1, 2, 3, 4 y 5, terminan siempre con un recuerdo de que el Señor Jesucristo vuelve. Siempre terminan con un recuerdo de que el Señor Jesucristo vuelve. Este capítulo primero está relacionada la vuelta del Señor con el servicio. Hablar acerca de que esperamos al Señor sirviendo. El capítulo 2 va a recordar que esperamos al Señor predicando. El capítulo 3 va a recordar que esperamos al Señor siendo santificados. El capítulo 4 va a recordar que esperamos al Señor siendo alentados. Y el capítulo 5 va a recordar al Señor que esperamos al Señor en paz, santificado el cuerpo, el alma y el espíritu. De manera que es una carta que tiene los ingredientes para que la iglesia no quede sin esperanza. Que una de las cosas más importantes que la iglesia tiene es la esperanza gloriosa de que Jesucristo viene buscando, de que Jesucristo vuelve, de que Jesucristo vuelve pronto y que la iglesia lo está esperando y que nosotros nos tenemos que preparar para esperar. Vamos a leer esos dos versículos del capítulo primero. Capítulo primero dice así la Biblia, versículo 9, lo siguiente: porque ellos mismos cuentan, es decir, los de Macedonia y acá, los vecinos, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Esto es muy importante porque habla acerca de una verdadera conversión. Una verdadera conversión que hoy el Evangelio, hermanos, está en los púlpitos, se habla poco de la verdadera conversión. Es decir, salir del pecado, levantarse y volver a Dios. Mucha gente hoy habla de un evangelio de prosperidad, un evangelio de que Dios es bueno, de un evangelio que Dios no puede ser malo, pero el evangelio en sí habla acerca de un arrepentimiento verdadero. Por eso, como nunca hoy, las iglesias se llenan de personas, pero que no están convertidas. Hay muchos convencidos, pero no convertidos.
porque no hay el cambio que realmente provoca la conversión del alma. Acá está claro, hay una conversión. Ustedes salieron de los ídolos, se han levantado, han salido de allí y la conversión se ha manifestado en fruto, porque se ha visto en ustedes servicio, porque están sirviendo, porque hay un cambio. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, un cambio, hermano. Un cambio donde no vivamos más con el pecado. Un cambio donde no amemos más el pecado. Hay evidencias de que uno es creyente. Por su fruto lo conocerá. Y a veces no hay evidencia, porque seguimos con la doble vida, seguimos con los ídolos, seguimos con los pecados escondidos, seguimos con las motivaciones falsas. Y entonces, ¿qué pasa? Las iglesias se vuelven enfermas. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de convencidos, pero no hay fruto de la conversión. Y esto es algo muy importante, porque hay que predicar el evangelio para que realmente haya conversión verdadera y salga del pecado y vuelva al Señor. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo 4 reacciones, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? La primera de ellas, recordó lo que había perdido en la casa del padre. Recordó cuántos había en la casa del padre que tenían posesiones y tenían todo. En segundo lugar, reconoció, porque esa es la parte más importante del evangelio, reconoció que estaba mal ahí donde estaba. Y en tercer lugar, regresó. El evangelio necesita que el hombre se levante del pecado y regrese a la cruz del Calvario. Entonces el Señor perdona, levanta, y verdaderamente entonces hay evidencias de que ellos habían sido cambiados por el Señor. Y la evidencia lleva un efecto. El efecto es que sirven. ¿Por qué? Porque la vuelta del Señor está ligada a que cada día sirvamos más. Necesitamos servir más al Señor para poderle dar toda la gloria. Y el secreto de que la iglesia está caminando es la expectativa que tenemos del regreso del Señor Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera. Entonces, para realmente buscar una iglesia modelo, es una iglesia que predica la conversión del alma. La iglesia modelo es la que tiene evidencias que sirven. Y la iglesia modelo es la que tiene expectativa de que Cristo vuelve pronto. Entonces, este es el primer pensamiento que quiero dejar con ustedes. Muy bien, la verdad que es más que claro, ¿no? Y como decías vos, necesitamos una verdadera conversión. Necesitamos una verdadera conversión. Hoy somos muchos a veces, o vemos cristianos nominales, y necesitamos realmente poder recibir el evangelio de una manera genuina, de una manera clara. Así que realmente muy, muy claro. Bien, Pepe, seguimos entonces con... Yo quiero terminar acá en el capítulo 1, nosotros la congregación modelo, la iglesia modelo, como que el Señor la pide, la espera, los propósitos que tiene para la iglesia y qué importante que es esto. Yo no sé si ustedes han leído acerca de lo tremendo que fue las iglesias subterráneas en la época del régimen comunista, cuando en Rusia se perseguían a los cristianos, en Rusia se perseguían a aquellos que predicaban a Cristo, porque el comunismo quería matar a todos los cristianos. El comunismo quería destruir a todos los cristianos. No sé si ustedes han leído acerca de un libro que, ya que estamos hablando de las iglesias, Torturados por Cristo. No sé si ustedes lo han visto o lo han escuchado en alguna oportunidad. Bueno, son testimonios de cristianos
que vivieron la persecución comunista, que vivieron la persecución. Y fíjese que cayó el comunismo, pero la iglesia siguió adelante. Ha caído el comunismo y hoy está cayendo otros sistemas y sin embargo la iglesia sigue adelante y Dios sigue sosteniendo a la iglesia, ¿no? Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado esa historia de que los creyentes, cuando no tenemos las cosas, cuando no tenemos la iglesia, como ahora, no tenemos nostalgia de la iglesia, ¿no? Que quisiéramos congregarnos y quisiéramos abrazarnos, y hoy no lo tenemos, pero bueno, sí. Tenemos esa sensación. Bueno, cuando esta gente no tenía la iglesia, no tenía dónde estar, entonces ideó la iglesia subterránea, que era la iglesia que se reunía en sótanos, en lugares escondidos, la iglesia que se reunía a la noche, cuando la gente dormía, y entonces la iglesia a las 2, 3 de la mañana, entonces empezaban a reunir algunos creyentes escondidas, bajaban al subterráneo, a la parte subterránea, y allí tenían reuniones, tenían una hoja de la Biblia y esa hoja la leían todos, a la luz de la vela, y podían leer la Biblia. Entonces, así practicó el cristianismo, y el cristianismo siguió aún perseguido en el régimen comunista. Dice que una noche ya estaba la iglesia, estaba reunida la gente, y entonces entraron con ametralladoras, con las bayonetas, rompieron la puerta y entraron donde estaban los cristianos. Entonces, porque como, no sé si ustedes les he dicho, pero lo fundamental que busca el enemigo es que neguemos a Cristo. Si alguna persecución hay, o una persecución en el Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos, ¿qué buscaban? Que nieguen a Cristo y que reconozcan al emperador. Y acá lo mismo, que entran los soldados con sus bayonetas, y entran sus soldados a romper todo, porque está la iglesia que no estaba permitida, por supuesto, en ese momento. Y entonces, apuntándole a la cabeza de los cristianos ahí que estaban, dice, bueno, esta noche le queremos dar una oportunidad a todos los que quieran negar a Cristo, lo pueden hacer, no los vamos a matar, ustedes pueden salir. Entonces, la gente empieza a llorar, la gente empieza a ser desconsolada porque no sabe qué hacer, pero la verdad es que la gente se abraza, no quiere morir, no quiere perder la vida, no quiere perder los hijos, entonces empiezan a levantar y se empiezan a ir porque empiezan a negar a Cristo. Es así, y cuando quedan solamente 5 personas solamente, quedan 5 personas, pero dicen, no queremos negar a Cristo, queremos morir por Jesús esta noche. Entonces cuando se acercan adelante y están llorando y se abrazan y quieren decir, bueno, queremos morir por Jesús, los soldados ponen sus bayonetas contra la pared, sus ametralladoras contra la pared, y dicen, nosotros también somos cristianos, pero esta noche queremos orar solamente con los que están dispuestos a morir por Jesús. Y esa fue la gran enseñanza que dejó la persecución, porque cuando nos persiguen parece que necesitamos más. Ahora la iglesia está perseguida, hay ideologías de persecución, hay ideologías que quieren cambiar la palabra, hay cuestionamientos, hermanos, mucha gente muy agresiva, muy contestataria, hay agresiones, hoy sí, pero la iglesia tiene que seguir adelante, porque cuando hay una conversión verdadera, cuando hay una conversión genuina, nosotros le servimos por amor, esperando la venida del Señor Jesucristo. Por eso creo que tenemos que estar alentados, que hoy nos tenemos que alentar los unos a los otros para poder decirle al Señor que las instituciones van a pasar, que el cielo y la tierra va a pasar, pero que la iglesia, la amada del Señor, no va a pasar. Vamos a continuar con el capítulo 2, justamente, que viene al hecho de que vos decías de Pablo,
de que cómo Dios lo transforma de un perseguidor a un hombre que va a ser tan cariñoso, que va a ser tan comprensible, que va a ser tan amante, que va a mostrar todas las características que tiene que tener un misionero, que tiene que tener un misionero que tuvo una misión especial dentro de la iglesia, y él se compara hasta a una madre que los ha cuidado con un cariño, con un respeto, con un amor. ¿Cómo puede cambiar un ser humano tanto para que mostrar esto es lo que vamos a leer en este capítulo número 2? Este capítulo número 2 tiene como fundamento de que la iglesia modelo tiene una obra, una comisión. La iglesia modelo es una iglesia misionera. Es una iglesia que ora por los misioneros, que levanta misioneros, que envía misioneros, que sostiene misioneros. La iglesia modelo es una iglesia que está involucrada en la obra misionera, porque es la obra que Dios les dejó para hacer. Vamos a leer entonces el capítulo 2, número 2, por lo menos para que tengamos una idea. No sé cuánto vamos a avanzar, pero para que tengamos una idea de lo que es este capítulo en cuanto a la parte y la obra misionera que el apóstol Pablo ha dejado escrito. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, entonces, para todos nosotros, lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Es decir, la visita del apóstol no ha sido en vano, vacía, no ha quedado vacía, pues habiendo antes, aquí va a contar lo que habla Hechos capítulo 16, te van a leer Hechos capítulo 16 y 17 y van a encontrar esta historia. Habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlo el Evangelio en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba el corazón. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis que ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, tiernos entre vosotros. Fíjate este término, ¿no? Porque hoy dice un perseguidor, un hombre que quiso matar, un hombre que pagaba verdaderamente un alto precio por perseguir la iglesia, llega a decir, porque fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, la nodriza es una mujer que cuidaba hijos ajenos, sabía cómo cuidarlos, claro, sabía qué hacer, pero no solamente que cuida hijos, sino que cuida hijos propios. Es decir, que no solamente le da una visión de cariño, de amor, porque la obra se hace con cariño y con amor, comprendiendo a los hermanos, como una nodriza, como una persona, una madre que cuida a sus propios hijos. Dice, tan grande fue nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Yo decía acá, está hablando acerca de las características de la misión. Es decir, la obra misionera se hace con cariño, la obra misionera se hace con responsabilidad, la obra misionera se hace con la verdad. Porque si hay algo que muestra el apóstol Pablo en esta carta, es que él fue auténtico, él fue íntegro, él fue entendido, él fue capaz de transmitirle el amor de Dios a ellos. Y esto es algo maravilloso porque no es solamente una lección de teología que estamos dando. No es solamente decir, bueno, todo lo que el cielo dice, todo lo que Dios dice, sino que yo vivo lo que Dios dice y lo transmito con cariño, con amor,
con paciencia. Qué extraordinario es esto, porque realmente Pablo muestra cómo es la obra misionera. Yo quisiera que en esta mañana podamos dejar cinco ingredientes de esta obra misionera con la letra A, E, I, O, U. Para que quede anotado, como les dije la semana pasada, en la heladera. Y esas 5 cosas nos quede a nosotros también como una convicción de cómo debe ser la obra misionera de nosotros. En primer lugar, con la A. ¿Cómo debemos ser nosotros con la A para ser capaces de tener esta gran responsabilidad, esta gran comisión que Dios nos ha dado? En primer lugar, tenemos que ser auténticos, ¿eh? Porque dice el apóstol Pablo, yo no fui con una falsa doctrina, yo no fui con estratagemas de hombres, yo no fui para engañarlos, no quiero engañar a la iglesia. Bueno, hoy tenemos tantos conocimientos, tenemos tantos libros, tenemos tanto acceso a la computadora. Sería difícil que nos engañen, pero a veces nos engañan. Sin embargo, el apóstol Pablo dice la comisión que debe tener la iglesia debe ser auténtica. Mi sentimiento auténtico. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué amo a mi hermano? ¿Por qué estoy limpiando los baños en la iglesia? Porque soy auténtico. Y la obra que es la obra de cualquier obra misionera, la obra que se hace de la misión, debe ser una obra auténtica. El apóstol Pablo dice, yo no fui con error. Yo no fui para ser aprobado por los hombres. Yo no fui para ver qué iban a decir los hombres. Yo fui porque Dios confió en mí este evangelio y este evangelio es el que le doy. Yo quiero ser una persona auténtica, no ser una persona que tiene grietas, máscaras, porque la iglesia no va a poder progresar cuando la obra no se hace con autenticidad. Necesitamos hermanos auténticos, hermanos transparentes, hermanos que vivan el evangelio completamente. Y esa es la misión. Ese es el capítulo número 2. El apóstol Pablo está diciendo, mire, yo no fui con error, yo no fui para sacar provecho, no fui para sacarle nada, hermano, yo fui para mostrarle amor, el amor que tiene una mujer que es una nodriza, una encargada, con sus propios hijos. ¿Y qué cariño es este? Porque está hablando de un amor que va más allá de levantarse a la noche, de sostenerlo, de perdonarlo, de amarlo al hermano. Por eso primero la A tiene que ser de ser auténtico. Pero la obra misionera necesita la E, de las personas que sean entendidas. ¿Cuánto entendimiento? Porque podemos escuchar toda la mañana, toda la mañana, y no entendemos nada porque no hay discernimiento. Y el discernimiento no viene de la experiencia, el discernimiento no viene de poder leer mucho, el discernimiento viene de que el Espíritu Santo nos enseñe. Y hay un hombre en la Biblia, el rey Salomón pidió entendimiento a Dios para gobernar el pueblo. Y hermanos, en la obra misionera necesitamos entendimiento. Entendimiento para saber que hay necesidades, que la obra es más grande, que no hay límites. Entendimiento para equipar a la gente, para instruirla, para ayudarla. Dice que por un misionero que sale, hay 10 hermanos que apoyan, que sostienen, que oran, que ofrendan. ¿Y dónde están esos 10 hermanos? En la iglesia. Entonces necesitamos entendimiento para desarrollar más la obra misionera en una iglesia modelo, para hablar de las misiones, para abrir los ojos a los jóvenes, para hacerles entender que hay una gran misión, como dice la hermana allí,
en cuántos lugares hay persecución, la ventana 1040, cuánta gente que no conoció de hablar de Cristo, no conoció hablar de Cristo. Y nosotros estamos cómodos, pero sin entendimiento. El Señor nos dé entendimiento para realizar la obra misionera. En tercer lugar, la I dice que no se puede hacer esa obra misionera si no hay integridad en el corazón. Y el apóstol Pablo empieza a dar su diagnóstico. El apóstol Pablo empieza a hablar de la misión. Dice, mire, nosotros fuimos y el resultado no ha sido en vano. Pero les quiero decir que fuimos en integridad. No hubo engaño. No hubo doble mensaje. No hubo grieta. No hubo máscara. Solamente fuimos para mostrarles el amor. Y tan cariñosos nos han sido ustedes, que ninguna otra carta dice esto, tan cariñosos nos han sido ustedes, que no solamente le hubiésemos querido dar el Evangelio, sino también le hubiésemos querido dar la vida. Y esto es muy fuerte, ¿no? Porque realmente habla de una integridad completa, total, absoluta. Qué tremendo el ejemplo de una iglesia modelo, de un misionero modelo. Porque la misión tiene que ser así y necesitamos misioneros modelos. Y los misioneros no salen de otro lado. La gente cree, bueno, vaya a un instituto bíblico, vaya a capacitar, si va a ser misionero. Pero tenemos que entender que la misión sale de la iglesia. Los misioneros salen de la iglesia, no salen de un instituto. Podremos capacitarlos, podremos ayudarlos, pero la visión sale de la iglesia modelo, que es la iglesia que ha visto al misionero y que envía, que sostiene, que ayuda, que extiende la obra misionera. Entonces, con A, auténtico. Con E, como era, entendido. Con I, íntegro. Con O, que es la letra tal vez más difícil de todas las 5 que voy a dar, obediente. ¿Qué necesidad de la obediencia que tenemos? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está enseñando de que la obra misionera no iba a detenerse allí, pero era la iglesia que había conocido a Cristo a través de la obra misionera y por eso tenía que seguirse extendiendo. Y con la palabra útil, porque todo miembro, todo siervo, todo miembro de la iglesia debe ser útil para la comisión que Dios nos quiere dar en esta hora. No sé si me pasé ya con la hora, pero bueno, sería la idea de la misión, de una iglesia modelo, hermano. Entonces tendríamos que volver a la iglesia y volver a pedir al Señor que Él nos renueve la visión misionera. Si la iglesia está orando por los misioneros, si está ofrendando, si estamos alentando a la juventud, a los matrimonios jóvenes, a que realmente la obra misionera, como este ejemplo, ¿no?, de Pablo, tan amado, tan querido, ¿cómo? La gente se pregunta, los teólogos preguntan, ¿cómo en 4 semanas Pablo puede haber decidido llegar a tan el corazón de los hermanos de Tesalónica y cómo la misión tuvo tan grande efecto, como decías vos, la parábola del sembrador, ¿no? Es decir, ese efecto que tuvo la semilla en el buen corazón de 30, de 60 y de 100, cuando una buena producción era hasta 7 veces. Una buena producción era 7 veces, pero 30, 60 y 100% es una producción tremenda. Entonces, el apóstol Pablo realmente había cumplido su palabra. Realmente muy, muy bueno el tener presente estas 5 cosas, ¿no?, que nos trae las vocales. Las podemos tener ahí como referencia, recordar las vocales y recordar estas 5 cosas, ¿no?, en la obra para el Señor. Y pensaba mientras vos hablabas, ¿no?, son cosas que las podemos relacionar
con los ministerios de los misioneros que salen así encomendados a la obra del Señor, pero también son cosas esenciales para por ahí los que no estamos en una tarea de misioneros en el lugar, pero tenemos nuestra obra y nuestra tarea en nuestras congregaciones, con nuestros hermanos. Creo que también es importante que recordemos que para el Señor necesitamos ser auténticos en la obra, tener ese entendimiento, entender en primer lugar la palabra del Señor y entender para qué estamos sirviendo. Ser íntegros, ¿no? Qué palabra que abarca tantas cosas, ¿no? A veces la malinterpretamos, creemos que ser íntegro es esto, y a veces ser honesto es fácil, y ser íntegro es realmente algo más difícil. Ser obedientes y útiles, ¿no?, al Señor en todo lo que hacemos. Así que, más que claro, muy bueno. Sin duda tenemos muchísimo más para seguir aprendiendo de este capítulo 2. No sé si vos querés redondear la idea del capítulo. No, simplemente decirle que todos los servicios que hacemos es una obra misionera, tanto en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, porque estamos cumpliendo una misión. La misión es mostrar a Cristo a otros. Entonces siempre todos somos misioneros, cada uno tiene un llamado especial, por supuesto, cada uno tiene una convocatoria especial, por supuesto, pero la obra misionera es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Tenemos una obra, una comisión para realizar, y esa comisión, por supuesto, se efectúa permanentemente cuando servimos, cuando predicamos, cuando damos testimonio, cuando tenemos nuestras clases. Entonces somos todos misioneros. Lo que sucede es que Dios nos llama a diferentes actividades, a diferentes servicios, para que todos podamos cumplir. Yo creo que podemos determinar acá, porque la idea ha sido esa, presentar la obra misionera en este capítulo. Por supuesto, hay mucho más, están las 4 O de la obra misionera. Nos queda presentar al misionero por excelencia, que fue el Señor Jesucristo, cómo fue el primer avivamiento que se produce en el Nuevo Testamento en cuanto a la obra misionera, es decir, cómo el Señor Jesucristo sale de los judíos, va a Samaria, alcanza a una mujer, y esa mujer alcanza a otros, se convierte mucha gente en Samaria, se provoca el primer avivamiento que tiene el Nuevo Testamento en Samaria, y cómo entonces la obra misionera se puede extender y se puede alcanzar a otras personas, otras etnias, otras razas, como el fundamento, los 4 todos de la Gran Comisión. Bueno, muchas cosas para hablar, pero se nos van a quemar los videos. Y ahí va a ser que... No, sin duda que es muy rico todo lo que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, y podríamos estar horas hablando. Pero bueno, desde ya que esto ha sido más que de bendición, estos capítulo 1 y este capítulo 2 que hemos podido ver, tal vez muy por encima, porque como decís vos, si entramos en las profundidades, tenemos muchísima más enseñanza para sacarnos. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias, Pepe. Y como desde el principio del programa, te vamos a poder tener nuevamente, si Dios quiere. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Sí. Bueno, por supuesto, ¿no? Despedirme de los hermanos, alentarlos en este tiempo de pandemia, alentarlos a orar por la iglesia, a orar por los hermanos que están encargados de la iglesia, a orar por los dones espirituales, por los servicios, para que el Señor permita que en este tiempo también podamos seguir sirviendo, y alentar a todos los hermanos para que podamos seguir formando parte de esta iglesia y de las muchas cosas, las muchos ministerios que cada iglesia local tiene, y que el Señor nos permita seguir desarrollando. Así que muchas gracias por la oportunidad de servir también que me han dado. Ya te digo, que me haya invitado un periodista de lujo no es poca cosa, así que estamos muy contentos de poder haber participado de estos programas especiales en este tiempo.
Bueno, gracias a vos, Pepe. Gracias por haber sido tan amable de estar con nosotros y como te decía, son de mucha bendición los mensajes y nos ayudan, nos animan. Como lo que estamos viviendo a veces genera cierta incertidumbre, no sabemos para qué lado agarrar, pero el saber que tenemos la guía, tenemos que recurrir a la guía que es la palabra del Señor, y ahí el Señor nos da los consejos oportunos para poder seguir en sus caminos y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que bueno, gracias una vez más, Pepe, por estar, por los mensajes. Si todo va bien, seguiremos teniendo este programa que empezó en pandemia y no sabemos si termina cuando termine la pandemia o si seguirá, no lo sabemos, solamente el Señor lo sabe. Es un programa de pandemia sería este, así que tal vez cuando termine la pandemia veremos qué hacemos, si seguirá o no seguirá. Bueno, muchísimas gracias. Oramos y damos por terminado este programa. Padre, gracias te damos por habernos permitido escuchar tu palabra una vez más. Gracias porque por medio de este programa también puede estar llegando a distintas personas, a distintos lugares, el mensaje, y rogamos para que tú puedas hacer florecer esa palabra en nuestros corazones, que pueda llevar y que podamos realmente tomar conciencia, en primer lugar, aquellos que somos tus hijos, de cómo estamos trabajando y sirviendo en estos tiempos difíciles que por ahí vivimos, pero realmente no debemos bajar los brazos, sino seguir siempre en comunión, aferrados a tu palabra, a tu persona, y de esa manera continuar. Y oramos por aquellos que todavía no te conocen y que por medio de tu palabra también les llega este mensaje para que puedan recibirte y aceptarte en sus corazones, sabiendo de que es la mejor opción que podemos elegir mientras estamos en este mundo. Gracias por el ministerio y por la obra que realiza Pepe. Te ruego que tú le sigas bendiciendo y gracias porque por medio de él el mensaje también llega a distintos lugares del país y del mundo y tú le bendices. Te rogamos para que lo puedas seguir utilizando para tu gloria. Alabamos tu nombre y lo hacemos agradecidos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.